Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya están adivinando de qué se trata. Estamos hablando de un auténtico torbellino mediático, una noticia que ha puesto a muchos a comentar, especular y sobre todo, a sentir muchísima curiosidad. Sí amigos, hoy vamos a desgranar el famoso escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a intentar entender qué fue lo que pasó en esa supuesta fuerte discusión que ha acaparado los titulares. ¿Se imaginan? Dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, involucradas en un conflicto que al parecer, ha sido bastante intenso. Antes de meternos de lleno en los detalles, quiero invitarlos a algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. No solo nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco e interesante como este, sino que también se aseguran de no perderse nada de lo que publiquemos. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle un buen like. Pero bueno, volvamos a lo que nos trae aquí. El nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin es sinónimo de éxito, de fans enamorados de su química en pantalla, y de una relación que hasta hace poco parecía idílica. Sin embargo, últimamente los rumores y las noticias sobre tensiones entre ellos han estado a la orden del día, y el epicentro de todo esto parece ser una fuerte discusión. ¿Qué pudo haber desatado tal enfrentamiento? ¿Fue algo relacionado con su trabajo, con su vida personal, o quizás una mezcla de ambas cosas? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, basándonos en lo que se ha reportado en los medios y en lo que podemos inferir de las escasas declaraciones que han habido. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de giros y, quién sabe, quizás de algunas sorpresas. Empecemos por poner las cosas en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y pronto esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una relación amorosa en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, compartiendo momentos de su relación en redes sociales, lo que encantaba a sus seguidores. Parecían ser la pareja perfecta, con una conexión genuina y un futuro prometedor. Las revistas, los programas de televisión y las redes sociales se llenaron de fotos y anécdotas sobre ellos, alimentando la admiración de sus fans. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la idílica imagen a veces esconde realidades más complejas. Los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien comenzaron a surgir hace unos meses. Al principio eran solo rumores, comentarios aislados en foros y redes sociales, pero poco a poco fueron tomando más fuerza. Se hablaba de distanciamiento, de menos apariciones públicas juntos, de un enfriamiento en su relación. Los fans, acostumbrados a verlos siempre unidos, empezaron a preocuparse. Los medios, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a investigar y a buscar explicaciones. Y fue en este contexto que empezó a circular con fuerza la noticia de una supuesta fuerte discusión entre Hande y Kerem. La información, como suele suceder en estos casos, era difusa. Nadie tenía los detalles exactos, pero la magnitud de la disputa se describía como algo serio, algo que podría haber marcado un antes y un después en su relación. Algunos medios turcos, citando fuentes supuestamente cercanas a la pareja, comenzaron a especular sobre las posibles causas de esta discusión. Una de las teorías más comentadas apuntaba a diferencias en sus planes de futuro. Se decía que Hande, con un enfoque cada vez mayor en su carrera internacional y en proyectos fuera de Turquía, podría haber tenido planes que no encajaban del todo con los de Kerem, quien parecía más asentado en el ámbito del entretenimiento turco. Otro rumor que cobró mucha fuerza tenía que ver con la presión mediática. Ambos son figuras públicas de primer nivel, y estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador. Quizás la constante atención, las especulaciones sobre su relación, los eventos a los que debían asistir juntos, o la falta de privacidad, pudieron haber generado un estrés considerable que eventualmente desembocó en una discusión. Otras versiones más picantes apuntaban a terceros, a posibles celos o malentendidos. Si bien estas son las versiones más sensacionalistas y por ende, las que más circulan, no hay ninguna prueba concreta que las respalde. Lo que sí es cierto es que la tensión se hizo palpable. Las apariciones públicas de la pareja se volvieron más
escasas y cuando se daban, ambos parecían distantes, quizás un poco tensos. Las redes sociales, que antes eran un reflejo de su complicidad, se volvieron más reservadas, con menos fotos compartidas y menos interacciones públicas. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones de sus seguidores, quienes no dejaban de preguntarse qué estaba pasando. Luego de semanas de intensos rumores y especulaciones, se produjo la tan esperada ruptura. Y aunque esta ruptura se presentó como una confirmación de que algo grave había sucedido, los detalles específicos de esa supuesta fuerte discusión nunca salieron a la luz de forma clara. Ni Ande ni Kerem ofrecieron explicaciones detalladas sobre el motivo de su separación o de las tensiones que la precedieron. Ambos, en declaraciones breves y muy cuidadas, simplemente confirmaron que ya no estaban juntos y pidieron respeto a su privacidad en este difícil momento. Esta falta de explicaciones concretas dejó el terreno fértil para que la imaginación de los fans y los medios volara, creando un sinfín de teorías y escenarios. Es importante recalcar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Las cámaras capturan una imagen, pero detrás de esa imagen hay personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias dinámicas. Lo que para el público parece una relación perfecta, en privado puede estar atravesando momentos difíciles. Y una discusión, por fuerte que sea, es algo normal dentro de cualquier relación, especialmente cuando hay tanta presión y exposición. Quizás la discusión que se menciona en los titulares fue simplemente un punto de inflexión, una más de las muchas conversaciones difíciles que una pareja puede tener, pero que en su caso, dada su fama, adquirió una dimensión mediática desproporcionada. Pensemos en la presión a la que están sometidos. No solo deben lidiar con las exigencias de sus carreras, con horarios de trabajo extenuantes, con la necesidad de mantenerse en forma y ser la imagen perfecta, sino que además, cada aspecto de su vida personal es analizado con lupa. Desde a quien saludan en una alfombra roja hasta con quien salen a cenar, todo es noticia. En este contexto es fácil imaginar cómo una discusión, un desacuerdo, o incluso un malentendido, puede escalar y volverse algo mucho más grande de lo que realmente es, especialmente si se filtra a la prensa. Los medios de comunicación, por su parte, tienen un papel fundamental en la creación y difusión de estos escándalos. A menudo buscan la primicia, la noticia impactante, y no siempre se preocupan por verificar la veracidad absoluta de la información o por las consecuencias que ésta pueda tener para las personas involucradas. Las fuentes anónimas, los amigos en común y las especulaciones se convierten en la base de muchas noticias, y esto, lamentablemente, puede generar una narrativa que dista mucho de la realidad. En el caso de Ande y Kerem, parece que la falta de información oficial permitió que se construyera una historia en torno a su relación, una historia donde una supuesta fuerte discusión se convirtió en el eje central. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que su relación, más allá de los altibajos, ha sido un tema de gran interés para el público. Su conexión en pantalla fue tan fuerte que muchos esperaban que esa magia se tradujera en una relación duradera y feliz. Por eso, cuando empezaron los rumores de problemas, la decepción fue grande para muchos de sus seguidores. La ruptura, aunque esperada por algunos, fue un golpe para otros. Y la pregunta sobre qué pasó realmente sobre esa supuesta fuerte discusión, sigue flotando en el aire, alimentando la curiosidad de quienes los admiran. Es posible que nunca sepamos los detalles exactos de lo que sucedió. Y quizás eso sea lo mejor. En el fondo, su vida personal es solo eso, personal. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados del ojo público. Lo que sí podemos hacer es recordar la magia que crearon en pantalla, el impacto que tuvieron con su talento, y desearles lo mejor en sus carreras individuales. Hande Erçel sigue brillando en proyectos internacionales, y Kerem Bürsin continúa demostrando su valía como actor en Turquía. Ambos son profesionales talentosos y merecen que su trabajo sea el centro de atención. Pero volviendo al tema principal, el escándalo de Hande y Kerem y su supuesta fuerte discusión, podemos resumir que se trató de un cúmulo de rumores y especulaciones que surgieron a raíz del distanciamiento de la popular pareja. Inicialmente se hablaba de diferencias en sus planes de futuro y de la presión mediática. Posteriormente estas especulaciones escalaron hasta convertirse en la idea de una discusión intensa que habría sido el detonante de su ruptura. Sin embargo, la falta de declaraciones concretas por parte de los involucrados ha dejado estos detalles en la ambigüedad, permitiendo o que la historia siga siendo un tema de debate y conjeturas entre sus seguidores y los medios.
Al final, lo que queda es la imagen de dos estrellas que, a pesar de su evidente conexión en pantalla y su romance en la vida real, enfrentaron desafíos que los llevaron a tomar caminos separados, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y el misterio sobre los verdaderos motivos de sus desencuentros. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo donde hemos intentado desentrañar el misterio detrás del escándalo de Anne Ercel y Kerem Bürsin, y esa supuesta fuerte discusión. Hemos visto cómo los rumores, la presión mediática y la falta de información concreta pueden tejer una narrativa compleja en el mundo del espectáculo. Lo que es innegable es que su historia ha capturado la atención de miles de personas y, aunque los detalles exactos de su conflicto personal permanezcan privados, su legado en la televisión y en la memoria de sus fans sigue intacto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta situación que ha dado tanto de qué hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los medios exageraron? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Anne y Kerem o que simplemente disfrutan de un buen chisme del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así se asegurarán de estar al día con todas nuestras novedades y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.